Buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, gracias por asistir a este acto del Parlamento de Canarias y permítanme, en primer lugar, saludar a mis compañeros diputados y diputadas, los portavoces del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Marrero, a don Ricardo Fernández de la Puente, a mis compañeras de la mesa del Parlamento, tanto a Rosa Dávila como a María Australia Navarro. Evidentemente, ya luego vamos a disfrutar de una tarde, creo que maravillosa, con los expresidentes del Gobierno, don Jerónimo Saavedra y don Fernando Fernández, y los expresidentes del Parlamento de Canarias, el señor Bravo de Laguna y don Antonio Castro. Bienvenidos a la que es, evidentemente, su casa. A otros compañeros y compañeras diputados y exdiputadas que nos acompañan, al diputado del Común, al presidente de la Audiencia de Cuentas, a la Junta Especial de Igualdad, a la señora Barrera, al administrador único de Radio Televisión Autonómica de Canarias, al exsecretario general del Cabildo de Tenerife, el señor Duque, que creo que también nos acompaña, aquí le veo, y a los demás invitados e invitadas que están esta tarde aquí con nosotros. Como saben, el Parlamento de Canarias cumple 40 años. En agosto del año 1983 agosto del año 1982 aprobamos nuestro primer estatuto de autonomía. Se celebraron después las primeras elecciones con aquel estatuto ya en vigor, por el que los canarios y las canarias eligieron a su primer parlamento, y el 30 de mayo del año 1983, es decir, que dentro de algunos días cumpliremos 40 años, se celebró la primera sesión del Parlamento de Canarias. Por eso cumplimos 40 años, 4 décadas de autogobierno, 4 décadas de vida parlamentaria en la que han pasado por esta casa un buen número de hombres y mujeres que han tratado de dar de sí lo mejor para contribuir a lo que sin ninguna duda han sido los mejores 40 años de la historia de Canarias. No creo que pueda haber nadie que en un balance y un análisis objetivo sea capaz de negar esta realidad. Es evidente que Canarias sigue teniendo grandes retos, tenemos dificultades que son estructurales a las que tenemos que hacerle frente y retos nuevos que son consecuencia de los tiempos nuevos que nos han tocado vivir, en un tiempo además cambiante, en la que ya debemos adaptarnos a que quienes estamos en lo público debemos saber que estos tiempos cambiantes nos obligan también a sabernos adaptar rápidamente a los cambios. Aquello que se decía antes de el pez grande se come al pez pequeño, hoy el pez rápido le gana al pez más lento, porque los tiempos así lo exigen. Pero como decía, son 40 años en los que el balance no puede ser más que positivo. Y tienen que ver, en mi opinión, con que las decisiones más relevantes y más importantes que han tenido que ver con el diseño de la sociedad canaria en estos 40 años se han tomado cerca del territorio, cerca de los canarios y de las Canarias y muy cerca de las realidades sobre las cuales había que tomar las decisiones. El Estado de las Autonomías es sin lugar a dudas un éxito. En el año 1978, con la Constitución española de aquel año, nos inventamos un país que no existía, un modelo de competencias, de descentralización, que era prácticamente entrar en un territorio inexplorado. Pero desde luego el éxito de estos 40 años pone claramente de manifiesto que fue un acierto y que aquellos padres de la Constitución española y el consenso que se consiguió en aquellos momentos de poner en marcha el Estado de las Autonomías, sin duda alguna, como digo, después de estos 40 años no puede llegarse a otra conclusión de que fue una decisión muy acertada y más que acertada. La legislatura toca a su fin, nos quedan ya pocas semanas para dar, el punto final a esta 10ª legislatura, que ha sido sin lugar a dudas una legislatura intensa. Yo no la quiero comparar con ninguna otra. Aquí tendremos luego la oportunidad de escuchar a presidentes del Gobierno de Canarias, a presidentes del Parlamento de Canarias, pero de luego estoy convencido que esta 10ª legislatura se estudiará durante muchos años la cantidad de retos también prácticamente inimaginables a los que hemos tenido que hacer frente.
Y como decía el otro día, soy un optimista genético. Decía alguien también que un pesimista es un optimista bien informado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me tengo por alguien bien informado y soy optimista. Y yo creo que una consecuencia, una lectura o una conclusión muy positiva que debemos sacar y que con la que nos debemos quedar y que puede ser un poco el balance de la legislatura es que las instituciones democráticas han funcionado. Que la situación de máxima exigencia a la que nos hemos tenido que enfrentar, en situaciones además sobrevenidas y digamos, casi encadenadas con las otras, las instituciones democráticas han funcionado. Han funcionado los gobiernos locales, han funcionado los gobiernos autonómicos, han funcionado los parlamentos, han funcionado el gobierno del Estado, los parlamentos, los servicios públicos. Balance para seguramente hacer examen de los aciertos y de los errores, pero desde luego el test de estrés al que se ha sometido a las administraciones públicas, a las instituciones democráticas, como han sido estos 4 años, desde luego creo que podemos quedarnos con la lectura de que las instituciones democráticas han funcionado en el momento más difícil y más exigente de los últimos años de nuestra democracia. Y esto, como digo, esta legislatura que va acabando, que ha sido una legislatura muy intensa, como ya les he dicho, donde la actividad parlamentaria además ha aumentado sustancialmente, ya daremos unos datos en los próximos días. Hemos sobre todo querido tener, digamos, un reto o tratar de combatir también unos clichés que se han colgado en la fachada del Parlamento desde hace muchos años y que no hay manera de descolgarlos, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la realidad. Que el Parlamento es una institución lejana a los ciudadanos, que no se tratan de asuntos de la vida cotidiana o de los asuntos que tienen que ver con los retos más sencillos de la gente, que los diputados hacen un trabajo cada 15 días y se marchan, y así una serie de clichés que se han acuñado a lo largo del tiempo y que no tienen nada que ver con la realidad de lo que aquí ocurre. Y eso también tiene que ver porque las instituciones, como todo en la vida, cuando son menos conocidas, pues también la crítica y la valoración que se hace pues suele ser desacertada o por lo menos injusta. Y por eso hemos querido también, durante esta legislatura, que el Parlamento sea más conocido. Que no dar por hecho que la gente sabe lo que ocurre aquí, ni qué se debate, ni nuestro micromundo. A mí me llamaba mucho la atención durante estos años, primero en mi primera etapa como diputado y ahora como presidente, ver una especie de realidades paralelas de ahora que están de moda los multiversos, ¿no? En el que uno sale de este Parlamento después de 8 horas de debate, con debates intensísimos, con asuntos muy complicados, otros por consenso, y sale uno a la vía pública, a una calle central y comercial de la capital de la isla de Tenerife, y ver que la realidad social está absolutamente, en algunos momentos, desconectada de lo que aquí estaba ocurriendo. Eran como dos mundos que caminaban en paralelo y absolutamente desconocidos unos con los otros. Y hemos querido, como digo, en esta legislatura, que el Parlamento, por tanto, sea una institución más conocida, más transparente, más abierta, que se convirtiera en un lugar de encuentro también, no solo la actividad legislativa, no solo la actividad de control al gobierno, que es tan importante, sino además un lugar de encuentro. Y como les decía, para ser conocida hay que difundir lo que aquí ocurre, para que los ciudadanos sepan, de una manera más certera, la relevancia y la importancia que tiene el Parlamento de Canarias. Solo pongo un ejemplo y voy terminando. En esta legislatura, por ejemplo, saben mis compañeras de la mesa, mis compañeros diputados, cuando llegó la pandemia nos encontramos con un confinamiento en el que sencillamente los diputados no podían venir al Parlamento de Canarias. Algo que quien redactó el reglamento de la Cámara en su momento, como tantos reglamentos de tantos parlamentos, no se le pasó ni por la cabeza. Que no se pudiera reunir al Parlamento. Pues eso ocurría. Nos confinan y los diputados del Fuerteventura, de Lanzarote, de Gran Canaria, en fin, de todas las islas menos la de Tenerife, no podían venir a la sede parlamentaria. Con lo cual, no había manera, por ejemplo, de convalidar los decretos tan importantes y tan relevantes que se estaban dictando por el Gobierno para adoptar medidas de urgencia para hacer frente a la crisis que se estaba produciendo. Pues fíjense ustedes qué importante fue que nos inventamos un Parlamento digital, un Parlamento del siglo XXI, con unos equilibrismos jurídicos hasta que conseguimos modificar el reglamento y nos hemos convertido en el primer Parlamento de España y uno de los pocos de Europa que es capaz de tener sesiones donde los diputados y las diputadas pueden intervenir, votar,
digamos, con respaldo jurídico online a través de los sistemas telemáticos que están, digamos, a nuestra disposición, cuando se dan, eso sí, circunstancias concretas y determinantes. Y fíjense lo importante que es la labor del Parlamento, que a veces pasa en un segundo plano y es el Poder Ejecutivo el que acapara la atención frente al Poder Legislativo, y yo, pues, evidentemente, como presidente del Parlamento lo reivindico y lo quiero poner en valor. Y este documental, que a mí me parece, sinceramente, una joya, les tengo que felicitar, les di mucho la lata, lo sé, pero creo que ha quedado un documental magnífico que va a quedar además para el futuro, como un documento en sí mismo de resumen de estos 40 años que han sido apasionantes, con episodios que son prácticamente de novela y que son hoy vistos con el tiempo y contados por su protagonista, una joya para el futuro. Y por tanto también este documental forma parte de esta actividad que hemos ido desarrollando durante esta legislatura. Hoy podrán ver un pequeño fragmento, ya sus protagonistas algo nos contarán, pero queda también como un legado de esta 10ª legislatura en la que hemos pasado por tantas circunstancias, pero que al mismo tiempo hemos trabajado duro para que este Parlamento sea un Parlamento más conocido, más valorado y poner en valor la historia de estos 40 años, de los hombres y las mujeres que han escrito los mejores 40 años de la historia de Canarias. Muchas gracias. Señor presidente del Parlamento, portavoces parlamentarios, expresidente del Gobierno y de la Cámara Regional, autoridades, amigos, periodistas todos. Por cierto, Daniel, tienes ahí tu sitio, también tenías. Bueno, yo no quiero, creo que los periodistas no debemos ser noticias, independientemente de mi responsabilidad como administrador único de la Radio Televisión Canaria, pues debo reconocer que en este tipo de circunstancias me reconozco cura antes que fraile. Rememoro muchos episodios. Ha referido el presidente del Parlamento la significancia o el significado que puede tener el Parlamento fuera de estas paredes. Yo sí que digo que a veces esto parece un plató de realidad aumentada, es lo único que digo, porque se exageran a veces las cosas, pero yo creo que el tiempo sabe ponerlas también luego en su sitio. Hace 30 años, por ejemplo, se producía una moción de censura que llenó estos pasillos de ruido y de alaracas y el tiempo produjo en ese momento. El otro día le mandaba un reportaje que me encontré precisamente sobre esa moción de censura justo en el momento en el que estaba ocurriendo y el relato que se hacía sin ser consciente en ese momento de que se estaba abriendo un ciclo de 26 años de gobernabilidad por parte del nacionalismo. Yo creo que todo lo que sea ejercer el periodismo desde la base de cómo debe construirse este oficio, que es sobre la base de los hechos, siempre me han oído decir, una de las frases más características de esta profesión es que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y los periodistas debemos construir el relato de lo que ocurre sobre los hechos y no sobre las opiniones. Tengo la sensación, y creo que todos debemos hacer una autocrítica en el tiempo en el que estamos viviendo, la política tendrá que hacerla, pero quienes trabajamos en los medios también tenemos que hacerlo. Últimamente parece que se invierten los términos. A partir de las opiniones se construyen los hechos y no a partir de los hechos las opiniones. Y yo creo que de la misma manera que cuando alguien incumple el código de circulación te retiran el carnet de conducir, a quien incumpliera ese código sagrado, deontológico, profesional, también se le debería retirar el carnet, porque esta profesión está hecha para relatar la vida, para relatar lo que ocurre y no para imponer un relato, que es uno de los peores defectos que puede tener esta sociedad digital en la que estamos viviendo ahora, ese deseo permanente de imponer el relato. Los relatos no se imponen, se cuentan hechos y cada cual que saque sus conclusiones. Y eso es lo que es este documental que verán a lo largo del mes de mayo, del mes en el que nosotros celebramos el Día de Canarias. No hay mejor ocasión, es verdad que es un mes
enormemente complicado porque se dan unas circunstancias electorales en las cuales tenemos que ser enormemente prudentes en todos los contenidos que vayamos a emitir, pero eso no puede impedir, desde luego, dos cosas. Una, que hablemos de Canarias en el mes en el que conmemoramos por qué celebramos el 30 de mayo el Día de Canarias, y que además algo que está institucionalmente visado pues pueda formar parte de la historia en ese mes de mayo. No lo hemos programado todavía porque obviamente programar con demasiada antelación en un mundo en el que constantemente están cambiando las parrillas sería a lo mejor malgastar un documento de esta naturaleza, y lo único que yo espero es que sea capaz de resistir el tiempo, que desde la base de los hechos con la que está construido ayudemos, y esa es la función del servicio público que debe prestar la Radiotelevisión Canaria, que ayudemos a conformar una idea de lo que ocurre y nos ha ocurrido, por qué estamos donde estamos y qué nos ha ocurrido para estar en el sitio en el que estamos en esta 10ª legislatura, que desde luego evidentemente sí que pasará a los anales de la historia por todo lo que hemos tenido que vivir y compartir confinados durante un tiempo prácticamente todos los seres humanos de este planeta. Veremos ese documental, yo espero que lo disfruten y que sea el tiempo el que vea cómo es capaz de ir mejorando como los buenos vinos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, excelentísimas autoridades, expresidentes de Canarias, expresidentes del Parlamento de Canarias, señor presidente del Parlamento de Canarias, miembros de la mesa, señores y señoras diputados, señoras y señores, muy buenas tardes. No me quiero olvidar tampoco de los representantes de las instituciones dependientes del Parlamento que están hoy aquí, el comisionado de Transparencia, el presidente de la Audiencia de Cuentas y el diputado del Común. Gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Canarias es posible. Es una afirmación del primer presidente de Canarias, de Jerónimo Saavedra, formulada hace hoy 40 años. Bueno, Canarias hoy es una realidad exitosa si entendemos como tal realidad el desarrollo de su autogobierno, que hoy está totalmente consolidado, ¿no? Por tanto, la historia de estos 40 años es una historia simplemente digna de ser narrada. Cuando te plantean la posibilidad de participar en un proyecto de esta naturaleza, hombre, lógicamente yo creo que las primeras palabras son de sorpresa y la segunda es de agradecimiento, ¿no? Este agradecimiento, meses después, con el trabajo finalizado, me gustaría formularlas aquí a una serie de personas y de representantes institucionales, ¿no? En primer lugar, al presidente y a la mesa, ¿no?, por la cooperación que hemos recibido a la hora de desarrollar este proyecto, así como a su gabinete, ¿no?, que realmente sí nos ha facilitado un poco toda la función logística de afrontar un desafío de esta naturaleza. También a los servicios de la Cámara, no los quiero olvidar. Hemos pasado muchas horas aquí con cables, con cámaras, con artilugios, ¿no?, y lo que nos hemos encontrado siempre ha sido pues amabilidad, comprensión, disponibilidad para también adaptar las instalaciones que hemos usado a también las agendas, ¿no?, apretadas de las personas que son los verdaderos portavoces y protagonistas de este trabajo, ¿no? Nosotros hemos hecho ese esfuerzo y lo que hemos encontrado siempre es disponibilidad. Me lo van a permitir, seré breve en ese aspecto, un agradecimiento pues al equipo que ha liderado y que ha desarrollado este trabajo. Hay personas aquí, en primer lugar con la directora, con Rebeca Paniagua, que cuando empezamos a trabajar y cuando casi desarrollamos el trabajo, pues no sabemos que sus decisiones vitales van a tener o pueden tener que ver, vamos a no adelantar nada, con esta Cámara, pero que también ha aportado pues toda su visión, su cualificación como profesional audiovisual. A mí, como guionista de este trabajo, bueno, me ha resultado muy valioso tener a un periodista de la solvencia de Octavio Toledo, que es capaz siempre de ofrecer buen criterio y sobre todo esa solvencia en los trabajos de documentación que cuando se acumula una tarea de 40 años pues son fundamentales, ¿no?, en todo trabajo que exige un rigor de esta naturaleza, ¿no? Y también al realizador y
y editor del documental, que es Raúl Pulido, que ha puesto su talento como cineasta, que es como la única manera que se me ocurre definirlo, para que también el soporte visual, que es esencial, pues acompañara al relato. El relato que hemos querido contar. El qué está clarísimo, un compendio de los mejores momentos de estos 40 años de autogobierno canario en lo que atañe a la institución parlamentaria. Esto es un documental sobre el Parlamento. La historia autonómica depara otros muchos episodios, pero aquí nos centramos en esta historia. El porqué, bueno, el porqué creo que nos viene dado. Esta es una cifra redonda, ¿no?, que se presta mucho al balance. Estamos hablando del legado de una generación y casi de la siguiente, ¿no? Es un número, vamos, 10 legislaturas. Creo que nos proporcionan también una visión de conjunto muy rica, muy variada, muy imbricada con la pluralidad de nuestro archipiélago y la pluralidad de nuestra política, ¿no? Entonces, el qué, el por qué, estaban clarísimos. El para qué, creo que lo ha dicho el presidente, creo que lo ha dicho también el Administrador Único de Radio Televisión Canaria. Bueno, ¿entendemos mejor el presente conociendo mejor nuestro pasado? La respuesta obvia es sí. Es más, creo que el documental lo demuestra, ¿no?, como otros muchos trabajos que se pueden realizar de esta naturaleza. ¿Cuántas realidades de las Canarias de hoy tienen que ver con los debates que se produjeron en el pasado? ¿Cuántos debates de las Canarias de hoy ya se produjeron en el pasado? Y algunos es que no los tenemos resueltos. Y quizá no los tengamos resueltos dentro de 40 años porque forman parte de las contradicciones y las complejidades de nuestra sociedad y de nuestro territorio. Sin embargo, hay otros que son completamente nuevos. Por ejemplo, se ha citado el caso claro de una circunstancia inédita como una pandemia, que es algo a la que ni el autogobierno canario ni la sociedad española se había enfrentado nunca en democracia, ¿no? Y que ha afrontado en esta legislatura, que es una legislatura muy rica también, muy trágica, pero también muy rica en ese desafío colectivo que es la Canarias de hoy, ¿no? El qué, el por qué, el para qué, bueno, luego llega el cómo, que ahí entras un poco en lo que ha supuesto en nuestra tarea, ¿no? Seré breve en la descripción. Hemos intentado enlazar con la tradición del parlamentarismo en las islas. El parlamentarismo en las islas se basa en una regla de oro, que es la pluralidad. ¿Por qué? Porque somos islas, para empezar. Porque el Parlamento de las islas, si le falta una voz de una isla, es un relato coral incompleto. Porque el parlamentarismo en las islas, en 40 años de trayectoria, ha conocido una pluralidad ideológica y política enorme. El mapa político de 1983 no es el de hoy. Las formaciones políticas que existían, algunas no existen, otras sí, y por tanto nos enfrentamos al reto, muy saludable, por cierto, de intentar integrar esa riqueza. ¿Cómo lo hacemos? Dándole voz a todo el mundo. Hemos hecho, creo, un esfuerzo, de luego nos lo hemos tomado muy en serio, de respetar ese relato coral de la Canarias política en su Parlamento. Creo que en las conversaciones que promovemos hay representantes de todas las islas, de todas las fuerzas políticas existentes y pasadas que tuvieron representación parlamentaria. Hacemos un esfuerzo también de promover también la paridad de géneros en un contexto que ha evolucionado felizmente hacia esa paridad real hoy. Y luego además contamos con la colaboración, que también quiero agradecer, de los diputados de la actual Cámara, que también han colaborado en este trabajo en un rol que podría resultar para ellos un poco chocante, pero que al final aceptaron y entendieron con una generosidad enorme. El de presentadores de los hechos que luego iban a narrar los protagonistas de la historia. Hemos buscado ese diálogo, esa máquina del tiempo que hemos intentado integrar, de que los diputados actuales, con un respeto absoluto de pluralidad, de equilibrio entre islas, fuerzas políticas, género, territorio, que son un poco 4 patas de la mesa del autogobierno canario hoy, que estamos obligados a respetar, han colaborado en dar esa voz a los narradores de cada legislatura, que algunos, como el diputado Manuel Marrero y como la diputada Rosa Dávila, están hoy aquí. ¿Por qué? Porque han hablado de la legislatura 10ª, la que ahora estamos finalizando. Y otros que también están aquí, nos hablan de ese pasado tan relacionado con nuestro presente. Intentamos buscar una conversación a 2 voces
que a su vez intentaba introducir un elemento nuevo. Creo que eso lo vamos a ver luego cuando veamos el tráiler del documental. Nosotros promovíamos conversaciones entre protagonistas de legislaturas concretas, de la tercera con la moción de censura, de la cuarta con el pacto Coalición Canaria-Partido Socialista, que no fue, y que luego entró el Partido Popular a presidir el Parlamento en la figura de José Miguel Bravo, y luego entrando en el gobierno, las controversias que hubo sobre, por ejemplo, las prohibiciones de petróleo, la crisis económica de 2008, que atravesó 2 legislaturas y casi arrasó el paisaje político de las islas, ¿no? A través de sus portavoces cualificados. En ese sentido, tengo que dar las gracias a la generosidad que nos hemos encontrado por parte de todas las personas que han colaborado en ofrecer su voz, su experiencia, su conocimiento, su sinceridad. O sea, han sido extraordinariamente francos a la hora de comentar cómo se vivieron determinados episodios, incluso algunos de los cuales se había producido rivalidad. Y además nos esforzamos en introducir un tercer elemento, que es un elemento muy propio, digamos, del mundo audiovisual y del mundo del cine, si me lo permiten, que fue una idea de Raúl Pulido, que era introducir una tercera voz a esas conversaciones. De modo que personalidades que escuchaban esos diálogos, personalidades que también fueron pues, muy representativos de esos tiempos, estoy pensando en Manuel Hermoso, estoy pensando en José Manuel Soria, también pudieran aportar su visión a lo que estaban escuchando por boca de quienes fueron sus socios o rivales. Porque también el parlamentarismo es eso. El parlamentarismo es contraste. El parlamentarismo es réplica. El parlamentarismo es no estamos de acuerdo y lo quiero decir. Y hemos un poco intentado integrar, no sé si lo hemos conseguido, las cualidades del parlamentarismo en las islas, que se basan en eso, en la pluralidad, en el contraste de pareceres y al final en la libertad, y al final en el terreno, que es el terreno de juego en el que luchamos los canarios, y lo dice la letra de nuestro himno, intentar aportar un poco ese relato compartido sobre lo que ha sido Canarias. Con la colaboración, además, de las 3 instituciones dependientes del Parlamento, que también nos han ofrecido esa lectura, ¿no?, sobre cómo desde esta institución se construye Canarias fiscalizando las cuentas públicas, asesorando legalmente, garantizando la transparencia, escuchando a los ciudadanos. Y ese compendio lo hemos intentado integrar, no sé si lo hemos conseguido, no se asusten, en 84 minutos. 40 años en 84. Y eso ha sido un esfuerzo, bueno, yo creo que también para el equipo de edición, pues muy notable. Quiero pensar que lo hemos conseguido. Es más, soy tan atrevido esta tarde que realmente estoy no solo satisfecho, sino también emocionado, que creo que hasta lo podemos intentar resumir en 3 minutos. Que si está todo preparado, son estos. Esta condición me otorga la gratísima oportunidad de vivir la honrosa misión de servir a Canarias junto a ustedes y con ustedes. La primera legislatura fue apasionante e ilusionante y políticamente muy compleja. Estaba todo por hacer. En esta nueva etapa histórica, en la que todas las éramos islas... determinantes para unos y para otros. En esta intervención, que pudiera ser la última que tenga como presidente del gobierno... Si volviera atrás, pues seguramente haría lo que debía haber hecho, advertir al presidente Suárez lo que iba a hacer. Ni el uno ni el otro podían ser traidores porque no eran diputados por Tenerife. Queda aprobada la moción de censura de fecha 18 de marzo. Claro que me sorprendió y me molestó. Luego ya he dado por superado y la gente cree que yo con Manuel Hermoso somos personas que no nos tratamos. En absoluto, yo creo que son accidentes que ocurren en la vida política. Todos somos canarios. Y entonces la batalla es Canarias frente al Estado. Yo y mi fuerza política nos comportamos legalmente y otras fuerzas políticas no cumplieron. Nosotros le hicimos una oferta a la novia en el momento de decir el sí quiero. Yo creo que fue una legislatura muy intensa, muy rica, menos complicada que esta. Un reto importante de cara al futuro.
Y fue una legislatura muy fructífera para Canarias, ¿no? Creo que se fue de la política en paz. Es lógico que aquello fuera también un debate muy fogoso, porque Juan Fernando había ganado las elecciones y el acuerdo político alcanzado entre la Coalición Canaria y el Partido Popular pues dejó a los partidos socialistas en la oposición. Enfrentamientos dialécticos, pero no personales. Siento profundo respeto por la representación democrática. Es decir, yo cuando estaban diciendo no, que aquello era muy respetuoso en lo personal, no. Aquello era una bronca monumental desde el primer minuto. Aquella legislatura fue donde se plasmó la crisis que venía alargándose en los años anteriores. Determinados posicionamientos más orientados a hacer oposición desde dentro del gobierno, en un momento complejo, pues al final motivó que el Partido Socialista en su momento se levantase 2 veces y se fuese. Va a tener razón. Lo que no tengo claro es que estemos de acuerdo en quiénes son los que hacían oposición al gobierno. No teníamos un grupo parlamentario propio, era la de sumar para dar estabilidad a un gobierno. Si hay una ley que me emocionó, fue sacar adelante por unanimidad la ley de los derechos de las personas transexuales. Me emociono. El Parlamento de Canarias montó la Diputación Permanente, siguió funcionando, hecho de forma telemática, y eso se hizo en un tiempo récord. Fue un momento de una gran altura política que demostraron todos los grupos parlamentarios y los 70 diputados y diputadas. Quedan muchos retos por lograr, pero nadie puede decir que estos no han sido los mejores 40 años de Canarias. Un recordatorio que también quiero hacer. Esto ha sido posible también porque tenemos la fortuna de que la inmensa mayoría de los protagonistas de la vida política de Canarias durante los últimos 40 años están vivos. Y que no estén por mucho tiempo, por supuesto, y algunos están aquí hoy. Pero también, lo quiero destacar, que hemos contado también con el recuerdo y la semblanza de aquellos grandes protagonistas de la vida política de las islas que ya no se encuentran entre nosotros. Y quiero referirme en concreto, sobre todo, a 2 figuras importantísimas. Uno fue presidente de Canarias, el otro fue líder de la oposición, que son los tristemente fallecidos y llorados Adán Martín Menis y Juan Carlos Alemán Santana. Y, por fortuna, la inmensa mayoría de esos portavoces están vivos y están en forma. Y creo que, por lo menos durante un rato, hoy lo van a demostrar. Así que quiero invitar a Antonio Castro Cordobés, presidente del Parlamento de Canarias durante 2 legislaturas, a tomar asiento. A José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, presidente del Parlamento durante 2 legislaturas. Yo no sé si los presidentes del Parlamento duran 2 legislaturas, señor Matos, yo no lo sé. Si esto es un poco la duración media, ¿no? Ahorramos un cuadro. Sí. Bueno, como fue secretario de Estado de Hacienda, se lo perdonamos, ¿no? A Fernando Fernández Martín, presidente del Gobierno de Canarias. Ya a Jerónimo Saavedra Acevedo, presidente de Canarias, en 2 ocasiones. Así mejor. No, déjalo, no hay problema. Este segundo es muy complicado. Vamos a ver. Venga, ya. Aquí está. Señor Saavedra, muy buenas tardes. Usted por haber sido el primer presidente de la Canarias Autonómica. La Canarias de hoy
¿se parece a lo que usted imaginó cuando formuló esa frase histórica de Canarias es posible? ¿Cómo la pensaba entonces? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo es hoy? No ¿En voy qué? a preguntarme ahora cosas que no sentía en ese momento. O sea, el futuro de Canarias en el año 83 me preocupaba mucho más la realidad de Canarias en el 83. Eran tantos los agujeros que teníamos, de desigualdad territorial, de carencia de infraestructuras, de segundo puesto en la mayor tasa de analfabetismo de toda España. En definitiva, estábamos viviendo de la ley del 72, la primera ley de régimen económico y fiscal, y que seguía manteniendo los viejos criterios de los arbitrios, cambiándole el nombre y creando unos organismos de carácter regional, la GEI y la GIAI, que sirvió en definitiva un poco a ir abriendo camino a lo que entonces diríamos la región canaria, ¿no? Entonces la sociedad canaria vivía fruto de, en algún sector, en algunos territorios, de una historia de un siglo XIX. Desde las Cortes de Cádiz y la división o la organización provincial que en la tercera década, me parece, del siglo XIX se produce, generó un problema entre las dos capitales. Las demás islas no tenían opinión, estaban poco pobladas, pero el tema se centraba en el desarrollo económico que la tecnología había ido imponiendo en la navegación, principalmente, el desarrollo de la infraestructura portuaria, y ahí fue una batalla que las familias León y Castillo, Gran Canarios, liberales, pues llevaron adelante con mucho acierto, con mucha visión de futuro, y eso generó un desarrollo económico de tipo liberal y un desarrollo más administrativo tradicional en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con un peso de la agricultura mucho mayor que en Gran Canaria, y de ahí que durante décadas las manifestaciones en pro de la división, y conviene recordar que aquella división tenía razón de ser porque para obtener un pasaporte un ciudadano gran canario tenía que venir a Tenerife a solicitarlo, que institutos de enseñanza media tampoco existía. En fin, era una situación en la que llegar de una isla a otra tardábamos 8 horas en los viejos correillos, ¿no? En definitiva, era una situación completamente distinta que constituye un sustrato que va a suponer una dificultad para la construcción de la autonomía. En determinados medios de comunicación quedaban residuos de esa batalla, para unos ganados, para otros perdidos, de la división del 27 por la dictadura de Primo de Rivera, y en la República hubo un intento de avanzar la autonomía, como saben, en julio del 36, precisamente, creo del 12-13, que se reunieron en este cabildo de Tenerife para proponer un estatuto, el llamado Estatuto de Gil Roldán, y eso se frustró por la guerra civil, y así, con un sistema muy de disfrutar del puertofranquismo, que daba un barniz de modernidad a las capitales y a los comerciantes y a los turistas que aparecían por aquí ya a partir de los años 50, todo eso se mantuvo, y cuando llega la autonomía había residuos que no veían lo de la autonomía, que creían que los cabildos era la institución canaria por excelencia y que no había necesidad de crear un parlamento ni de crear un gobierno. Y eso fue una batalla que tuvimos las fuerzas progresistas, diríamos, que veníamos de la clandestinidad, que habíamos elaborado el Estatuto del Jude, sí, al comienzo de los 70, y que llegó un momento en que decíamos, nos plantamos, de aquí o hay parlamento o aquí no hay autonomía. Así de claro y rotundo. Recuerdo una conversación con Antonio Martinón, que representaba entonces al Partido Socialista Popular en mi casa, y con José Carlos Mauricio, diciendo que aquí, creo que estábamos hablando del año 77, 78, que eso fue lo que diríamos el sustrato que había, el telón de fondo complicado de nuestra historia, de nuestras mentalidades, de nuestra reducción al territorio isla, cuando la igualdad solo es posible mediante la creación de una comunidad. Ese escepticismo, presidente Bravo de Laguna, sobre el concepto de isla frente a la autonomía, y si Canarias es más que la suma de entonces 7 o 8 islas, ¿usted lo considera superado? Usted ha sido además luego presidente de un cabildo.
de Gran Canaria. ¿Lo considera superado como un político que además encima vivió, al igual que bueno, todas las personas que están hoy en el estrado, la política de la transición y, por tanto, esos comienzos? Sí, yo empiezo por saludar a todos los asistentes y darles las gracias por estar aquí. Lo de que estábamos en forma es una broma. Para la maratón no estamos. Intelectualmente seguro, que es lo que se trata hoy. Estamos bien de cabeza. Vamos a ver, yo creo que ese es un tema evidentemente recurrente en la vida política canaria. No hace falta decir que la clave y el desarrollo de toda la autonomía de Canarias data del Estatuto de 1982. Yo tuve la fortuna de ser ponente de ese estatuto. Recuerden que entre el 77 y el 82 la fuerza dominante a nivel nacional era la Unión de Centro Democrático. Yo estaba en la Unión de Centro Democrático, fuimos diputados constituyentes, Jerónimo y yo estuvimos también dentro del 23F, etcétera, etcétera. O sea que tenemos recuerdos a punta pala. Es más, yo era presidente del Parlamento cuando se celebraron los 20 años de la autonomía, en el 2003, y si seguimos la canción esa de que 20 años no es nada, pues 40 años es doble de nada, tampoco es nada. Pero la vida ha pasado. Bueno, yo quiero decir que efectivamente tienes razón cuando dices que una de las riquezas de Canarias es que efectivamente el Parlamento refleja lo que es la insularidad. Cada isla es distinta, cada isla tiene sus necesidades. No quiero ni decirle lo que costó en la Unión de Centro Democrático ponernos de acuerdo sobre la representación parlamentaria, el tema de la triple paridad, que algunos me atribuyen a mí. Me atribuyen los males del estatuto, lo bueno es de otros. Me recuerda lo de Atahualpa Yupanqui, aquello que las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Pues un poco eso. Pero realmente yo creo que, en cierto modo, yo personalmente y otros que estuvimos allí en la elaboración del estatuto, yo por lo menos tengo una duda existencial de si acertamos o no con un tema clave, en mi opinión, que es el tema del acceso al Parlamento. Estaba claro el tema de la paridad, tantos parlamentarios equilibradamente entre Gran Canaria y Tenerife, la triple paridad por provincia y entre islas. E inicialmente, en el primer borrador del Estatuto de Autonomía, pusimos que para acceder al Parlamento era necesario superar el 3% del voto regional, un solo tope, el 3% del voto regional. Y en aquel momento, donde el espíritu de consenso y de concordia era lo predominante, me vino a ver el único parlamentario nacionalista entonces que había en las Cortes Constituyentes, el senador por Fuerteventura Miguel Cabrera, que todavía vive. Y me dijo: José Miguel, si sale adelante esa propuesta, aunque me voten las cabras de Fuerteventura, yo no tengo el 3% de los votos para entrar en el Parlamento. Y claro, ahí nos reblandecimos todos y pusimos una doble puerta de entrada al Parlamento. 3% regional o 20% por isla. Y eso dio lugar, y por eso digo, yo tengo todavía la duda existencial de si eso fue acertado o desacertado, fue lo que originó el nacimiento de una serie de partidos nacionalistas de ámbito insular pequeño, porque realmente donde ha beneficiado más esa proliferación de partidos ha sido en las islas menos pobladas. Entonces, sinceramente, yo creo que luego la deriva ha sido la misma. Es más, en el 96 hicimos una reforma del Estatuto de Autonomía para elevar los topes al 6% regional o 30% insular, y luego se ha vuelto a bajar de nuevo al 15% insular, con lo cual, no sé si ese problema o esa solución está ahora más facilitada de nuevo. Por eso yo digo que, vamos a ver, el balance que todos podemos hacer, ya termino, pues no quiero extenderme más, el balance que todos podemos hacer, evidentemente la autonomía ha sido buena en conjunto para Canarias. Aquí yo no me apunto a lo que decía el presidente de la diferencia entre optimistas y pesimistas. Yo ni soy optimista ni pesimista, yo soy realista. Dice que el pesimista ve el donut y el pesimista el agujero. Pero yo creo que hay que ver la realidad. ¿Qué es lo que tenemos? Una Canarias mejor, más próspera, más libre, más democrática, que se pudieran hacer cosas mejor, seguro, hemos cometido todos a lo largo de nuestra trayectoria fallos, pero yo creo que el acierto en conjunto de todas las fuerzas políticas canarias es evidente. La tensión entre territorios se manifiesta en la primera hora de la autonomía, es evidente, forma quizás parte ya no solo de la idiosincrasia política de las islas, sino de su propia sociedad, y a veces se cobra víctimas. Víctimas, bueno, en el ámbito político, no vamos tampoco a ponernos dramáticos. Presidente Fernández Martín, usted fue casi, vamos a decir, el primer pagano de la tensión
entre las islas capitalinas por un conflicto muy concreto, ya superado felizmente, que fue el conflicto universitario. Se vio entonces que le costó, bueno, pues la presidencia a través de un episodio que todos recordamos, y los que no recuerdan pues lo podemos rememorar, que fue una cuestión de confianza que usted presentó y perdió. ¿Considera, digamos, superado un episodio de esa naturaleza? De ese, no sé si llamarlo histrionismo incluso, ¿no? Sobre todo en las determinadas tribunas de prensa y demás. Yo creo que Bien, buenas tardes de nuevo y felicitarles por el documental, a todos los que participaron y especialmente en la oportunidad que estuve con la señora Paniagua aquí en el Parlamento y con Tomás Padrón, diputado entonces por El Hierro, con quien estaba hablando esta mañana a propósito del tema de los cabildos insulares. La tensión entre islas, sobre todo entre las islas capitalinas, el pleito insular sigue vigente y se vive cada día en todas las manifestaciones de la vida pública y social, de la vida. Ahora, es verdad, absolutamente cierto, que la autonomía canaria ha supuesto tener conciencia, una conciencia canaria que no existía y que se la debemos al Estado autonómico y en concreto a la Comunidad Autónoma Canaria. El pleito insular fue solo una disculpa utilizada en aquel momento de la coalición del gobierno que me sustentaba para eliminarme de la presidencia del gobierno. Usted que había protagonizado la alternancia, porque era la primera vez que se producía al mismo un relevo de fuerza política. No es cierto. ¿Sí? No es así. Yo gobernaba con un partido profundamente desleal, que era uno de los partidos no Alianza Popular entonces, que me creaba problemas todos los días. Problemas de distinta naturaleza. De naturaleza política, de naturaleza de intereses económicos, problemas de muy diversa naturaleza. Y yo tenía la moción de confianza, no estaba prevista para yo salir del gobierno. De hecho, aquí está Jerónimo a mi izquierda, como siempre ha estado. Y la noche antes o el día anterior de que se votara la moción de confianza, yo comí en mi casa con Jerónimo, en donde habíamos acordado formar un gobierno de centro-izquierda, que era lo que a mí me permitía superar la moción de confianza, aunque la perdiera, y seguir gobernando con un pacto de centro-izquierda, que es el que siempre quise hacer. Lo quise hacer desde que Jerónimo Saavedra perdió. Se sometió a un cambio de gobierno en el año 85 con motivo de la integración de Canarias en la Unión Europea. Y yo en una reunión que tuvimos en el Hotel Iberia en Las Palmas le ofrecí nuestro apoyo. De hecho, en el año 84 ya no pudo aprobar los presupuestos y nosotros se lo aprobamos a precio de nada. Y cuando eso ocurrió, yo sabía mucho menos de política de lo que sé hoy. A mí me asesoró Adolfo Suárez en cualquier momento, porque yo le dije, ¿cómo le apoyamos a costo cero? Dice, sí, no nos interesa entrar en el gobierno porque el PSOE es mucho más poderoso que el CDS y te absorberá. Y tú lo que tienes que ofrecerle al presidente Saavedra es apoyarle parlamentariamente sin dejar de ser oposición, que aprobara los presupuestos, pero sin dejar de hacer oposición. Y eso fue lo que ocurrió en aquel momento. Él prefirió otra opción con el Pacto de Progreso, que en mi opinión fue algo que a mí me permitió ser presidente del gobierno. En 1987. Y digo, y termino, la moción de confianza se pierde porque el conflicto de las universidades parecía
ahí ha salido un cartel, Los traidores a Tenerife, en donde estamos unos cuantos. Conservo la fotografía que me facilitó la reserva la señora Rebeca Paniagua cuando hicimos este documental. Fue una disculpa para que yo no siguiera en el gobierno, porque cuando se renegoció el mismo gobierno, para nada, coalición antes AIC, planteó el tema de las universidades. Es decir, Lorenzo Larte fue presidente del gobierno sin cumplir ninguna exigencia de las que a mí 2 meses antes me había costado la presidencia. Pero como yo nunca viví de la política, cuando me han preguntado, y ahora lo repito, no me importó presentar una moción de confianza. Yo creía que era bueno para Canarias un pacto de centro-izquierda. Y cuando me han preguntado, incluso el último día de Canarias que estuvimos en un programa de televisión, me hicieron esta pregunta concreta y dije, pues no pasa nada. Si la pierdo, me vuelvo al hospital y a ejercer la medicina, que es mi profesión. Y eso fue lo que hice. En muchas de esas negociaciones, y también representando un poco la visión de las islas no capitalinas, estaba el presidente Castro Cordobés, que también nos acompaña hoy. Este difícil, este juego, esta especie de alquimia, ¿no? De integrar la realidad de 2 islas mayores que colaboran y compiten con la realidad de las otras islas con representación parlamentaria, que en este caso son 5, la suya, La Palma, elige 8 diputados. Se ha conseguido, señor Castro Cordobés, se ha logrado un poco integrar la voz de todas las islas en este Parlamento a lo largo de estos 40 años, porque hay quien opina que incluso está sobrerepresentada, o sea, hay opiniones para todos los gustos. Sí. Bueno, en primer lugar, decirles que es una inmensa satisfacción estar hoy aquí con todos ustedes, y quiero agradecerle al presidente del Parlamento pues que nos haya invitado, y con mucho gusto estoy aquí. Yo creo que en Canarias ha pasado lo que tenía que pasar. O sea, como decía el presidente Saavedra, Canarias en su momento, había fuerzas y organizaciones sindicales y políticas, reivindicaciones nunca bien atendidas. Y desde luego había una marginación enorme con las islas menores. Entonces, la autonomía ha sido buena. Canarias ha avanzado de una forma espectacular, con problemas y dificultades a lo largo del recorrido. Se han hecho reformas. La pregunta que hacías antes, el pleito insular, para mí solo existe en determinados foros muy concretos, por cuestiones puntuales. La sociedad canaria de todas las islas es canaria, se siente las islas integradas, y las islas menores, pues si miramos en un ratio, salvo determinadas excepciones, han progresado, a lo mejor en proporción, mucho no voy a decir, pero un poco más que las mayores. Sin embargo, es tanto el atraso que todavía no están a la altura de las mayores. Sigue habiendo envejecimiento de población, sigue habiendo abandono de población, pero toda Canarias ha permitido progresar. Yo creo que no hay tiempo aquí para entrar en los detalles de las cosas que se han vivido, que yo las comparto muchas, yo he estado presente, y hay cosas que evidentemente pues quedan para las conversaciones y no vamos a entrar aquí en los detalles de las cosas que pasen, pero lo que ha trascendido es lo que se ha comentado, que es la realidad, como muy bien decías tú antes, que no se puede cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Que todavía, sinceramente, seguimos teniendo asuntos pendientes con el Estado. Eso es evidente, no podíamos entrar en detalle, y eso es lo que más a mí me preocupa del futuro. O sea, que haya aquí en Canarias, que haya una unión en todas las fuerzas políticas, porque yo, por ejemplo, si alguien piensa que estoy haciendo política con esto, yo puedo decir que, bueno, Fernando por supuesto, pero Jerónimo Saavedra ha apoyado y apoyó
el Partido Popular cuando estuvo apoyaban cosas que muchas veces que no se sabían, y las apoyaban por Canarias como diputados canarios y como gobernantes canarios. Jerónimo Saavedra tuvo un comportamiento que a mí, para mí, pues lo hace que le hace la grandeza que hace, que habiendo pasado la moción de censura, cuando se negoció la reforma del REF y él era ministro de Educación, la estuvo apoyando, por ejemplo, ¿no? La incorporación de Canarias a la Unión Europea, que es un hito histórico para Canarias y un cambio paradigmático, ¿no? Pues también la apoyaron todos, el Partido Socialista, el Partido Popular. Entonces, aquí no ha habido nunca ningún partido que haya tenido mayoría absoluta. Y ese quizás ha sido la clave de que se hayan podido lograr muchos acuerdos. Que hubo dificultades, que hubo por el camino heridos y que hubo... Claro, eso posiblemente es inevitable. Yo me apunto sinceramente a las Canarias de hoy y al recorrido que hemos hecho. Usted está hablando de que ha habido heridos, ha habido damnificados. A mí me gustaría, un poco a los cuatro, ¿no?, que comentaran un poco sobre bueno, el documental. Pues la verdad es que hay bastantes episodios que son bueno, propios un poco, no sé si códigos de la ficción, ¿no?, de los pactos que salen, los que no salen, se utiliza la palabra decepción, no me lo informó, traición, conflicto, ¿no? Esto, ustedes que lo han vivido desde dentro y lo han protagonizado, ¿esto era como lo contábamos los periodistas o esto era una cuestión, digamos, que, bueno, con unas cartas mucho más marcadas? Les advierto que hoy es el Día Mundial del Teatro, ¿no? O sea, que igual también es verdad que la política también, bueno, tiene un arte, contiene un poco el arte de la escenificación, ¿no? Los acuerdos a los que llegaron o los que rompieron o sufrieron, los vieron venir, surgieron de la nada, tal y como los narramos en los periódicos, diciendo, bueno, pues esto no se lo esperaba nadie. ¿Quién habla primero? Por ejemplo, en la oferta que sale en el documental a la novia, que es una visión muy gráfica, ¿no?, del pacto roto del año 95, señor Bravo. Sí. En el año 95 hubo un principio de acuerdo que luego no se ha plasmado nunca más en la realidad canaria, que fue entre el PP y el PSOE. Entre don Jerónimo Saavedra y yo, inicialmente, y como estábamos el máximo responsable del PSOE a nivel canario y yo el presidente regional del Partido Popular, supeditados a lo que nos dijesen, digamos, las direcciones nacionales, pues aquello no cuajó. ¿Qué ocurrió mientras tanto? Pues que pactaron Coalición Canaria y PSOE para gobernar. Esa fue una legislatura en que Coalición Canaria tenía 22 diputados, el PSOE 16 y nosotros 18, el PP. Bien, sumaba, es decir, Coalición Canaria se colocó donde suele colocarse, que es en el centro, y pacta a un lado u otro según le convenga, porque está en el centro político y es lo que le importa políticamente y me parece correcto. Entonces, yo fui a Madrid a hablar con Aznar sobre el posible pacto con el PSOE y me dijo, eso no te lo van a respetar, te van a engañar. Me vine para acá y efectivamente se había firmado ya un acuerdo entre el PSOE y Coalición Canaria. ¿Dónde quebró ese acuerdo? Porque fue un acuerdo global que incluía no solo el gobierno de Canarias, sino también ayuntamientos y cabildos. ¿Qué ocurrió? Que, mientras tanto, claro, nosotros el PP no nos íbamos a quedar quietos con los 18 diputados. Hablamos con gente de Coalición Canaria y dijimos, nosotros hacemos una oferta mejor, por eso es lo que salía ahí a la novia en el altar, nosotros hacemos una oferta mejor. El pacto entre el PSOE y Coalición Canaria era los 10 consejeros, que entonces estaba marcado un límite de 10 consejeros en el Estatuto de Autonomía, 5 para el PSOE, 5 para Coalición Canaria. Y el PSOE tendría la vicepresidencia del gobierno. Entonces yo hablo con gente de Coalición Canaria, no voy a decir los nombres ahora, y nosotros, 4 consejeros en lugar de 5, la vicepresidencia para ustedes y la Consejería de Hacienda, que la tenían pactada con el PSOE, para ustedes también, para Coalición Canaria. Siempre que se pueda romper el pacto, que haya motivos justificados políticamente para romper el pacto. ¿Qué ocurrió cuando se constituyeron los ayuntamientos y cabildos? Que en 13 municipios y cabildos de las islas no se respetó entre la gente del PSOE y de Coalición Canaria el hacer presidente o alcalde al del otro partido, y eso fue el motivo por el que Coalición Canaria decidió romper su acuerdo con el PSOE. Y pactamos nosotros. Y además les ofrecí otra cosa que también les gustó mucho a Coalición Canaria, lógico. Esto está el año 95 y no entrábamos a gobernar hasta el año 96.
cuando se produjeran las elecciones generales que ganó Aznar al año siguiente. A Coalición Canaria siempre le ha interesado, lo digo sin ninguna connotación política, porque siempre me he llevado bien con todos, siempre le ha interesado pactar con el que esté gobernando a nivel nacional, es lógico, ¿no? Entonces, hasta el año 96 no entró el Partido Popular con 4 consejerías. Pero en ese pacto con Coalición Canaria yo fui elegido presidente del Parlamento. Otro episodio, señor Saavedra, fue la moción de censura. Ah, bueno, No, quiere completar. Perfecto, tiene la palabra. ¿no? Habla a mi derecha, Jerónimo, donde ha estado siempre. José Miguel ha sido muy oportuno recordando esa etapa después de las elecciones autonómicas del 95. Efectivamente. ¿Cuál es? El candidato socialista era... Yo era ministro. Sí, usted era ministro y el candidato socialista era Augusto Brito. Augusto Brito. El tema fue efectivamente, como acaba de decir él, que determinados alcaldes, como no quiero citar nombres, pero de una determinada isla, dijo que ni de broma porque él perdía la alcaldía. Y entonces yo incluso defendí en Madrid, en el Comité Federal, la alianza, el pacto con el PP. Y mientras yo hablaba, un compañero de partido al que yo quiero mucho, que es Alfonso Guerra, empezó a hacer, yo estaba en una tribuna ahí, y la mesa de la Ejecutiva Federal aquí, yo era miembro de la Ejecutiva Federal desde el año 90, y mientras yo estaba hablando empezó a hacer, no usó la palabra, empezó a hacer gestos y todo el Comité Federal evidentemente dijo, aquí no hay nada que hacer, te quedas ahí tú solito y punto, ¿no? Eso fue la historia. Pero yo creo que de todas estas reflexiones y del sistema electoral deberíamos sacar una conclusión positiva. Creo que en una reunión anterior aquí de expresidentes, que al final me quedé yo solo, porque Lorenzo Solarte sufrió un incidente en el almuerzo, me quedé sometido a un cuestionario del propio consejero Julio Pérez. Y me pregunta, ¿qué opina del pleito insular? Digo, que ya no existe. Dice, todo eso es un titular. Yo creo que sí, que esto es un positivo de la comunidad autónoma y que hay que evitar los excesos insularistas, porque entonces sí nos cargamos y resucitamos todos los pleitos habidos y por haber. Yo creo que el gran activo de los 40 años de autonomía es que ya no se cuestiona la autonomía, que es imprescindible. Uno lo justifica para enfrentarse a Madrid, yo no. Y creo que eso es un error, porque nosotros tenemos que resolver los problemas aquí y no estar convirtiendo en una especie de pedigüeños que se van a hartar de nosotros con lo de la RUP en el Parlamento Europeo. Es decir, ¿ustedes qué es lo que quieren ser? No pagar nada y vivir por el hecho de ser ultraperiféricos. Bueno, pero ahí hemos escuchado un testimonio de Antonio Eso Castro es un de tema, defensa de la especificidad isleña. Y eso es un tema que tiene presente y futuro. Yo el futuro no tengo. Sí. Pero el presente me preocupa decirlo, que ya está bien. Es decir, están viendo con lupa un proyecto de ley estatal en no sé qué materia y hay que blindar porque es posible que entonces el REF... Pero si eso no lo está diciendo la ley, es decir, ya van a una interpretación como buscando... Nosotros existimos porque descubrimos los gazapos en los proyectos de ley de toda España, ¿no? Entonces, esto hay que debatirlo y aclararlo porque no podemos estar permanentemente y luego diciendo el turismo hay que limitarlo, la venta de viviendas a los extranjeros tampoco. Es decir, entonces, ¿qué vamos a vivir? ¿Qué modelo de economía y de sociedad queremos en Canarias? Y esto pasa, yo no sé si el Parlamento se debate actualmente, pero en los medios de comunicación no se debate, se pone todo lo negativo y todo lo que queremos, el máximo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que somos los más pobres de toda España, resulta que hoy los periódicos señalan que Canarias ha perdido el ahorro por la inflación, no sé cuántos miles de millones. Entonces, ¿qué quedamos? Que usamos y tenemos recursos propios, algunos desigualmente distribuidos. Evidentemente hay que corregir la distribución con los medios que se tienen, pero el tema de las viviendas, si no se construyen viviendas desde hace no sé cuántos años, ¿cómo no va a haber problemas ahora y que las viviendas que están cerca de nuestras playas, en las zonas turísticas, la gente quiera tener alquilado y reservarse el mes de vacaciones para ir como se hacía ya en los años 80? Entonces, todas estas confusiones, esta ambigüedad, esta hipocresía en el fondo que hay en la sociedad canaria, yo creo que deberíamos contribuir entre todos a irla eliminando y vivir como ciudadanos normales y corrientes, haciendo nuestro esfuerzo. La distribución de la renta per cápita en España, desde la época franquista, siempre ha habido regiones por encima de la media nacional
y la renta per cápita y otras por debajo. Y Canarias siempre ha estado por debajo. En la autonomía llegamos un momento a quedarnos en la mitad. Y no sé si llegamos en un Punto periodo de convergencia prácticamente. Sí. por encima de. De resto, siempre hemos estado debajo. Las pensiones, ¿cómo no van a ser más bajas si las pensiones se establecen por los salarios de cotización? Y si los salarios de cotización en España son los más bajos, porque no hay industria, que son los de buenos salarios, País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid, etcétera, pues las pensiones tienen que ser, pero eso no es discriminación ni un castigo de Canarias. Es decir, todas estas cosas, los medios de comunicación no contribuyen a informar. Y no digamos ya las redes sociales, las que yo ignoro, pero es que vivimos en una etapa de que tenemos que cada uno asumir nuestro papel y decir las cosas que conocemos y sabemos lo que va, por dónde va, y no quedarnos callados. Porque es que si todos los periodistas fueran como tú, por ejemplo, que te preparas tus temas, ojalá, o Pepe Alemán, que ha obtenido el premio Canarias, merecidísimo hace 48 horas, pues las cosas serían distintas, pero es que hoy, gente que no sabe, te pone unos titulares y uno que dice, bueno, no digamos ya el uso del lenguaje, los neologismos anglosajones, es una cosa tremenda. Ya no hay festival pop que no sabe uno qué es lo que va a hacer, qué música va a haber allí. Todo tiene que tener un título, hasta los maratones tienen que tener un título en inglés. ¿Pero por qué? Bueno. Y acá tú pones aquí el Terrero de la Libertad. Bueno, sí, no le iba a poner el nombre. Pero lo que le ponen en inglés es el nombre de los gimnasios ahora, pero No. a un documental no. Yo pondría el Auditorio de la Libertad. Porque en el Terrero no se habla, se brega. Pero con nobleza. En el auditorio, en el Parlamento y la se política, habla. y se nos sabrá, la política es un deporte de contacto, no lo O sea, negará. que no sea por ese afán canarista que algunos sienten, que yo no me trae sin cuidado, ¿sí? Somos como somos, y hemos sido como hemos sido, y tenemos que seguir defendiendo nuestra propia personalidad frente a frente y punto. Pero esa dialéctica Canarias-Madrid, Canarias-Europa, usted, por ejemplo, el presidente Fernando Manuel Fernández la vivió también, incluso en el germen de lo que luego hemos considerado la autoperiferia. Sin duda. ¿Nos ha ido bien? Yo creo que, aunque mi etapa de presidente, en la opinión de muchos, no diré en la opinión pública, pero en la opinión de muchos, queda marcada por la moción de confianza y por la pérdida del gobierno a los 18 meses de ocuparla, creo que lo que define mi gobierno fue el cambio de modelo de integración en Europa, el pedir la integración en la Unión Europea, después de una entrevista que tuvimos en Bruselas a la que me acompañó Antonio Castro Cordobés, de la cual y en la que encontré a algunas de las personas que hoy están aquí presentes, que encontré en una canaria en el Consejo de Europa y me dijo, me acaba de confesar, no es la primera vez, que gracias a lo que le dije se integró hoy en defensa de la igualdad de la mujer, que me alegró mucho. Yo quiero concretar en 3 cosas que no debo dejar de decir. Primero, has hecho alusión en los méritos de la televisión canaria, que los ha tenido. Yo quiero destacar y agradecer muy especialmente la labor que hicieron con motivo del incendio del volcán de La Palma. Creo que eso disparó las audiencias en televisión, que se ha mantenido a partir de entonces y que es algo que los palmeros nunca olvidarán, porque fue una labor que incluso ha sido reconocida en un acto al que vino Su Majestad el Rey a La Palma. En segundo lugar, creo que no debo dejar de decir que Canarias hoy es una realidad mejor gracias a Europa, que nuestro horizonte es Europa, nuestro diálogo tiene que ser con Europa, no el conflicto con Madrid, el diálogo con Europa. Y tercero, cuando escucho a los presidentes anunciar multitud de leyes, antes el presidente del Parlamento ha hecho alusión a la cantidad de proyectos de ley que se han aprobado, yo creo que en Canarias uno de los problemas que tenemos es exceso de leyes, que constituyen una maraña administrativa que impide la inversión, que ahuyenta la inversión, porque hay leyes contradictorias. Creo que lo que hay es que derogar leyes y simplificar la administración. Decíamos los pocos autonomistas que existíamos entonces,
más de 10, ¿no? Con las manos, aquí todo el mundo era cabildista, ¿no? Decíamos, una de las virtudes de la autonomía es acercar la administración al administrado. ¿Qué error más grave cometimos? Porque hoy la administración está más lejos de nosotros que nunca. Para todo hay que pedir cita previa y a lo mejor te dan cita para dentro de un año. Es decir, este problema administrativo es algo que está pendiente de resolver y es uno de los más graves problemas que tenemos actualmente, sin dejar de mencionar, y con esto termino, que seguimos ocupando los ratios de dos aspectos malos de nuestra sociedad. Uno, los índices de pobreza, que aunque han mejorado, siguen siendo altos. Dos, el fracaso escolar, que aunque ha mejorado, sigue siendo también muy alto. Y sin educación y sin eliminar las consecuencias de la pobreza, nuestro futuro será peor. Esta mesa, desde luego, representación palmera tiene de sobra, con Fernando Fernández, con Antonio Castro y con Jerónimo Saavedra, que tiene un vínculo con Villa de Mazo en concreto. Señor Castro Cordobés, ¿usted cómo ha vivido? Usted ha ocupado puestos también en el gobierno en cuestiones de negociaciones de gran trascendencia, tanto en Bruselas como en Madrid, obras públicas, carreteras, plátano. ¿Cómo ha vivido esta tensión o esta dialéctica? ¿Considera que quizás nos hemos pasado de llorones a veces o de victimistas o no? Sí, vamos a ver. Yo pues estuve 8 legislaturas o 9 legislaturas estuve en la legislatura provisional, el Parlamento, cuando fue presidente Jerónimo Saavedra, y en el gobierno sumado pues estuve 24 años. Me parece que con 11, los he contado, 11 presidentes, porque en algunas legislaturas hubo varias, que por cierto tengo que hablar muy bien de todos porque todos cumplieron su función, cuestiones de la política aparte. Entonces, vamos a eso que sí es una política llorona. No, yo creo que Canarias es como es, y la sociedad, son 8 islas hoy, es una sociedad plural, una sociedad comercial, se ha convertido en turística, casi todas las islas, algunas desgraciadamente todavía no, agrícolas, y bueno, lo que acaba de decir Fernando Fernández, ¿no? Que todavía el nivel de renta, aunque estemos en la media del Estado y demás, deja mucho que desear los equilibrios de renta, y si analizamos islas, pues los problemas se multiplican, las diferencias de unas islas a otras. Sin embargo, yo sostengo que yo creo que las cosas se han hecho como se tenían que hacer. A veces errores se cometen, pero exactamente a la pregunta, sí, yo estuve en muchas conversaciones, lo que ha hablado Fernando Fernández, el presidente Saavedra, Bravo de Laguna, negociando un pacto en Madrid con el Partido Popular, incluso estaba presente Bravo de Laguna también, con el Partido Socialista, con Rubalcaba, que en paz descanse, con ministros. Yo he tenido, pero claro, vas a entrar aquí en detalle. Nunca ha habido una política de plantear agravios, no, sino plantear decir lo que en justicia me pertenece, en lo que justicia pertenece. Esta comunidad, cuando yo llegué al gobierno, por ejemplo, en agricultura teníamos que negociar la adhesión a la Unión Europea. Gracias al acuerdo de todos los partidos, pues se hizo, ¿no? En aquel momento sí que había un pleito insular, porque era establecer un modelo económico, el modelo económico de la una o de la dos, de la opción A, y al final, con el apoyo primero del Partido Socialista, porque estaba gobernando en Madrid, y luego con el Partido Popular, que continuó, pues que estando dentro estamos fuera, que eso no lo cuenta casi nadie, no lo sabemos. Estando dentro estamos fuera, no pagamos IVA, tenemos el IGIC, que es para esta tierra, casi nada. El único sitio de Europa donde los impuestos indirectos se pagan y se quedan para las administraciones locales, cabildos principalmente, ayuntamientos y también el gobierno de Canarias, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, después ha venido lo de las regiones ultraperiféricas. Canarias es un hecho diferencial tal
como lo son los vascos y los catalanes. Y desde luego yo la política de los catalanes no la suscribo, porque es otra historia. Eso no es lo que se plantea, lo que nos planteamos nosotros. Y ya entro en este terreno un poco porque, hombre, pues todos estamos definiéndonos, ¿no? Entonces yo creo que Canarias necesita lo que tiene, necesita estas fuerzas, que hay dos fuerzas que van a gobernar España, una u otra, y una fuerza que dé equilibrio, porque además Coalición Canaria en muchas ocasiones ha dado estabilidad a las instituciones, incluso a nivel del Estado y a nivel de Canarias también. Porque, claro, ¿es posible mantener toda una legislatura cuando aparecen tensiones dentro de un gobierno? No hemos entrado en eso. Pues son gratis, son gratuitas, no. Y no es culpa de los que están en el gobierno, sino de un sinfín de cuestiones que no están al alcance. Yo por ejemplo, pues tengo dudas si fueron oportunas o no fueron oportunas, las he tenido siempre, pero sí veía que aquello cada vez había más tensión, y entonces ¿cómo se da estabilidad? Pues cambiándolo. Y claro, ¿Me permite una discrepancia? Sí, breve sí. Pero luego les voy a pedir una última intervención. Sí. No, yo si quiere, yo lo doy por concluido. Y lo que quería decir es que yo he tenido la suerte en política de haber estado un montón de años y haber estado, o sea, en la Constitución, cuando se elaboró la Constitución, pues estuve de lejos. El Estatuto de Autonomía ya participamos. Yo no, vamos, al lado de Bravo de Laguna, de Jerónimo Saavedra, de Asen Galván, que en paz descanse, Rafael Estinga, personalidades que no, pero yo estaba allí viéndolas y cómo se discutía, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, cuando se rompen los gobiernos, cuando se hacen pactos con Madrid. Bueno, hubo pactos en Madrid que los redacté yo, porque me decía la otra parte, ¿no? Es decir, redáctalos y se ponían de acuerdo. O sea, decía, dice, no, Antonio, que es una persona, bueno, decir, que lo redacte y los demás, y después se suscribe de arriba abajo. Y tengo que hablar muy bien de los pactos que se hicieron en Madrid, de todos, con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Fueron buenos y fueron positivos. Y sirvieron para que Canarias, por ejemplo, en infraestructura, se salió del atraso secular. La discrepancia. Yo creo que una de las características de la política canaria, no de la sociedad canaria, ha sido la inestabilidad política. Todos los gobiernos, salvo una excepción destacable y meritoria que lo he puesto por escrito en el último libro que he publicado, que fue en la presidencia de Adán Martín, todos los gobiernos, salvo el de Adán Martín y el actual, con la Coalición Canaria en el gobierno, se han roto. Bueno. Todos, por una u otra razón, a mí con una moción de confianza, a Jerónimo con una moción de censura, en un pacto con el PP por desavenencias entre José Manuel Soria y... El de la 7ª legislatura también dura 4 años. Y el de Adán Martín se rompe porque el Partido Popular sale del gobierno. Y por tanto, ahí estamos en terreno de las interpretaciones. La inestabilidad ha sido un sello de identidad presente en nuestra vida política. Yo les voy a pedir, para terminar, primero... ¿Me permites un matiz? Sí. Que no voy a decir que se puede interpretar así, que había inestabilidad, pero a veces, y no lo queremos reconocer, la inestabilidad viene de varios sitios, no de uno solo. A veces. Les quiero pedir, una vez comprobado que están en forma, que eso ha quedado claro durante la charla, una tarea que ustedes están sentados en sus escaños, tienen el turno final a mí me corresponde dar la palabra en este caso, mira qué privilegio tengo, y en un minuto, empezando por Fernando Fernández, póngale una tarea al Parlamento de la 11ª legislatura. Que están aquí escuchando y algunos puede hasta tomar nota. Desenredar la maraña administrativa. Creo que es el problema más grave que tiene Canarias en este momento y, para decirlo en menos de un minuto, hay que derogar leyes, hay que simplificar la legislación, hay que eliminar las leyes que son contradictorias y hay que facilitar la inversión. Sin inversión no hay progreso y hay inversores que quieren invertir en Canarias y que se encuentran que después de iniciar el procedimiento pasan años y años y años y dicen yo me voy a invertir a Madeira porque en Canarias no es posible hacerlo. Antonio Castro Cardoy. Bueno, aparte que lo comparto, yo voy a pedir dos cosas, puede ser, ¿no? Sí, claro. Pues son en un minuto, dos se puede unas decir, muy parlamentarias, que en Canarias tengamos de una vez una ley electoral canaria.
que la tengamos. Perdón. Y segundo, que se haga una ley creando un consorcio para sacar adelante los problemas que tiene La Palma en estos momentos con el volcán. Una ley que, es decir, que con la dispersión administrativa que hay, que coincide, se van a tardar siglos. Bueno, siglos es una exageración. Una gestión integral de la crisis. Una gestión integral de la reconstrucción. Porque realmente es una situación grave, ¿no? Y bueno, pues lo otro ya está. José Miguel Bravo Laguna. Yo creo que el Parlamento de Canarias y todas las instituciones canarias y todos los políticos canarios y toda la sociedad canaria tiene que seguir insistiendo ante el Gobierno central y ante Europa sobre reivindicar los temas de Canarias. Es evidente el riesgo que dice Jerónimo, yo lo he vivido también en muchos contactos con la Administración, de que somos unos coñazos que estamos siempre pidiendo y demás. Pero si no lo hacemos, perderemos muchas de nuestras singularidades por desconocimiento, por lejanía, etcétera, etcétera. Ahora mismo, por ejemplo, se está hablando de la tasa para los vuelos. Eso puede ser un tema demasiado grave para nosotros, para nuestro turismo. Y es de lo que vivimos. Y a lo mejor allí en Bruselas o en Madrid no se dan perfecta cuenta y hay que insistir, porque hay que hacer moscas cojoneras. ¿Por qué en la Constitución española se contempló relativamente bien las singularidades canarias? ¿Por qué tenemos senadores por isla? ¿Por qué tenemos el reconocimiento de los cabildos en el 141? ¿Por qué tenemos el reconocimiento del hecho insular en el 138 cuando se habla de la solidaridad entre las regiones? ¿Por qué tenemos el reconocimiento de aquella manera del régimen económico fiscal en la disposición adicional tercera? Porque insistimos los que estábamos allí entonces y eso es lo que hay que hacer. Segundo ruego, que se culmine la transferencia a los cabildos. Este es un proceso políticamente inacabado en Canarias, en mi opinión. Hubo en los años 80 una serie de transferencias a los cabildos y luego se ha interrumpido. Y entonces aquí se plantea un tema que podría ser muy interesante y alargaría mucho, sin duda, este debate, que es si los cabildos tienen o no sentido con las autonomías. Para mí siguen teniéndolo. Y muchas veces cuando hemos discutido estos temas parece que las competencias en materia territorial deberían ser transferidas a los cabildos, mientras que las competencias en materia personal, sanidad, educación, deberían seguir siendo autonómicas para dar el mismo trato a los ciudadanos de Canarias. Pero los temas territoriales son propios de cada isla y seguramente la administración insular es la más competente, la más cercana y la que puede arreglar mejor los problemas. Entonces, ese engranaje todavía, en mi opinión, es todavía, a pesar de 40 años de autonomía, algo todavía inacabado. Para cerrar esta mesa redonda, la propuesta para el futuro, ya se hará un documental sobre eso, de Jerónimo Saavedra Acevedo. Después de todo el desmonte que han hecho mis interlocutores con anterioridad, poco me queda que ya que derogar, que quitar. Pero ¿añada algo? La verdad, yo creo que efectivamente el tema fundamental es la reforma de las administraciones canarias, en plural, incluido el tema del cabildo. Lo que no es posible es que este cachito de competencia va al cabildo, el otro queda en el gobierno, otra parte en el ayuntamiento, que es el drama de la dependencia en Canarias, que no se ha sido capaz de hacer un debate y decir, esto lo cojo yo solo y tú te encargas de esto otro, y punto. Cuando hablan ahora de costas, vamos a pensar en que se transfiera costa, porque estamos hablando de transferir territorial. Me parece suicida que se pase costa a los cabildos, porque el caciquismo resucita. Y aquí sabemos que aquí nadie tira nada, porque todo es bonito, porque se montó encima de la roca, encima de la lava, y allí, por encima de todo, está la casaca o casucha que se ha montado. Esa es la triste realidad. Y hay un drama tremendo donde hay que abordarlo jurídicamente, que son el Hotel del Norte de Fuerteventura. Durísimo, ¿eh? Pero si un gobierno de España no ha sido capaz de aplicar la ley y no ha resuelto el tema, es porque no quiere que se le acuse de prevaricación, porque el tema de la ley de costa está claro. Es una concesión, una ampliación de concesión, hecha por un gobierno, el que sea, y que no está conforme a la ley. A ver, si viene el costa a Canarias, ¿qué decisión adopta el gobierno canario? Está por ver. Si es de interés general de Canarias y de medio ambiente global o es interés de... Hay tantos puestos de trabajo. Y hablo que soy probablemente el único presidente que he tirado a algún hotel en Canarias. Yo tiré otro. Pues tú también. Poquísimos, ¿eh? Uno sobre las dunas.
otro en Maspalomas, otro de ampliación del antiguo hotel Maspalomas Costa Canaria. Y ahí, con la presión de los sindicatos, no me quité puestos de trabajo, que hay que derribar no sé cuánta tal, se llegó a un acuerdo para que no se tuviera que tirar tanto como se pretendía por la sentencia. ¿Entiendes? Entonces, la reforma de la administración es una cosa global y también hay que abordar el tema del trabajo a distancia o online. No es posible que en las comunidades autónomas de España estén trabajando en presencial 3 días y aquí sea al revés. Aquí 3 días en el puesto y la gente hacer cola en la calle porque se cree que la revolución digital ha sido asumida por todos los ciudadanos de Canarias en particular. Entonces hay que ser y adaptarse a la realidad, por mucho que presionen los sindicatos, que también está el derecho de los ciudadanos. Me gustó mucho la frase de Julio Pérez al decir que no es solo un derecho de los sindicatos, sino también un derecho de los ciudadanos. Bueno, como pueden ver ustedes, si largamos un poco, montamos nuestra versión alternativa del debate sobre el estado de la nacionalidad. Bueno, terminamos la mesa redonda y, permítanme la licencia un poco a la americana, pido un aplauso para estos 4 padres fundadores. Muchas gracias. Cierra el acto el excelentísimo señor presidente del Parlamento de Canarias. Muchas gracias, Juanma. Yo creo que al principio de la tarde, cuando dijimos que, aparte del tráiler, que para quienes no hayan visto el documental, cuando lo puedan ver, verán que es espectacular. Yo creo que va a ser un material que se va a utilizar durante mucho tiempo para quien quiera conocer lo que ha ocurrido en Canarias en los últimos 40 años, sino que además la tarde ha sido maravillosa porque hemos podido ver que efectivamente nuestros padres fundadores están en plena forma intelectual y que nos han brindado, en fin, unas reflexiones maravillosas. Es verdad que si les dejamos un poco más, ya hemos visto que lo mismo derriban hoteles que acaban con el sistema jurídico, pero porque están en plena forma, ¿no? Bueno, yo, bromas aparte, sí que creo que hay algunas reflexiones, saludo a Carlos Alonso, que se incorporó a lo largo de la tarde, bienvenido. Creo que hay unas reflexiones que sí son interesantes y pueden servir para cerrar este acto de hoy. El primero tiene que ver con, es verdad, con la, no sé si es maraña legislativa o maraña jurídica. Para los que somos juristas sabemos que es verdad. Bueno, gracias a eso también nos ganamos la vida, también hay que decirlo. Pero es verdad que la dificultad de acercarse y de esclarecer en algunas cuestiones para inversiones o para cuestiones más sencillas, la maraña legal, pues la verdad que necesita uno casi una guía, ¿no? Y es verdad que yo creo que hay que simplificar bastante el ordenamiento jurídico, pero al mismo tiempo, y sobre todo, pero también es verdad que hay procedimientos que son estrictamente, digamos, de legislación estatal, ¿no? La ley de contratos de las administraciones públicas, la ley de la función pública, todas esas son normas que evidentemente creo que son antieconómicas y que son poco ágiles, poco adaptables a los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Pero al mismo tiempo también creo que tiene que ir de la mano de un aumento del empleo público. Es decir, otro de los problemas que nos encontramos, aquí hay gente que ha gestionado y que gestiona, y es que hoy cuesta horrores tener personal capaz en las administraciones públicas de poder gestionar la cantidad de expedientes administrativos que se amontonan muchas veces, falta en fin, no solo de auxiliares administrativos, sino de técnicos, de personal en general en la administración pública para sacar adelante tantos proyectos y tantos expedientes administrativos que se van acumulando en las mesas de las consejerías y de cualquier administración pública. Por tanto, simplificación del sistema jurídico y intensificar el empleo público. Yo creo que por ahí puede ir las recetas de futuro. Y la reflexión final. Creo que lo ha dicho don Fernando Fernández y lo han repetido algunos de nuestros interlocutores. Es verdad, en Canarias ha habido una inestabilidad política a lo largo de estos 40 años. Solo 2 gobiernos que recuerde, han finalizado toda la legislatura desde inicio hasta el final. En la 8ª legislatura, el gobierno de Paulino Rivero y José Miguel Pérez, donde compartí gobierno con mi vicepresidenta. Y que parece que, bueno, ya no creo que vayan a romper antes del 28 de mayo, así que creo que son las 2 únicas legislaturas que evidentemente han terminado como empezaron, ¿no? Pero fíjense que yo creo que hemos hecho de la inestabilidad virtud. Hoy que en España se vive convulsamente un gobierno de coalición, yo creo que por falta de costumbre, ¿no? Es el primer gobierno de coalición en nuestra democracia
Y eso hace que, en fin, los parámetros en los que hemos entendido la política durante todo este tiempo, pues hayan perturbado en cierta manera. En Canarias estamos muy acostumbrados. Y por eso creo que hemos hecho de la inestabilidad virtud, del diálogo necesario siempre una guía de la política canaria. Creo que lo que la ha caracterizado es la necesidad de llegar a acuerdos, la necesidad de acercar posiciones, y no es una idea, digamos, inventada. Hay un estudio de la Universidad Nacional a Distancia, una cátedra de Derecho Político, que ha hecho un examen de la legislación aprobada durante 40 años por todos los parlamentos autonómicos, y el Parlamento de Canarias es el parlamento donde mayor consenso se ha alcanzado en estos 40 años en la aprobación de sus leyes más importantes. Así que, como digo, podemos resumir lo que efectivamente la inestabilidad política ha sido una nota predominante en estos 40 años, pero que hemos sabido hacer de esa inestabilidad virtud y forma parte de nuestra forma de ser y de entender la política, el diálogo y el consenso. Muchísimas gracias y, bueno, queda clausurado este acto. Enhorabuena a todo el equipo que ha hecho posible el documental, a la gente de mi gabinete que también ha estado presente, a los servicios de la Cámara, y por los próximos 40 años. Muchas gracias.